Hola, soy Juan Torres López. Bienvenida, bienvenido a Ecolecciones, mis lecciones de economía en 10 minutos. ¿Cómo se registran las operaciones que una economía realiza con las del exterior? ¿Qué es la balanza de pagos? ¿Qué información proporciona y cómo pueden interpretarse sus datos? Las transacciones económicas que pueden realizar los agentes que están residiendo en un determinado país con el resto del mundo son, como te puedes imaginar, de muy diferente naturaleza. Se pueden realizar ventas de mercancías y ya sabemos que esa venta se denomina exportación. Podemos comprar mercancías, son las importaciones. Y también podemos comprar y vender servicios de todo tipo, profesionales, turísticos, de transporte, etc. Igualmente se pueden recibir rentas de otros países por diversos conceptos y al revés, los nacionales pueden pagar rentas a sujetos extranjeros. Nuestros compatriotas que están fuera pueden enviarnos remesas, dinero desde otros países y viceversa, desde aquí se pueden enviar remesas hacia afuera. También se podrían recibir créditos o préstamos de bancos extranjeros o realizar inversiones más allá de nuestras fronteras y al revés, lógicamente. Además, se pueden efectuar operaciones que implican una deuda o un derecho diferido entre diferentes economías. Cualquiera de esas posibles operaciones que te acabo de señalar y que te he puesto de ejemplo, pues alteran la disponibilidad de medios de pago con que cuenta la nación, pues hacen que entre o salga dinero de nuestro país. Y por lo tanto, tienen un saldo final que puede dar lugar a cambios en las reservas, que ya veremos que es el oro y las monedas extranjeras que acumulamos en nuestro país, de las que se dispone en nuestra economía para hacer frente a todas estas operaciones. Puedes imaginar fácilmente que conocer con la mayor exactitud posible la magnitud y la evolución de todas estas operaciones pues es muy importante. Y para ello se utiliza un documento, un registro que se denomina balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento estadístico en el que se registran de manera sistemática todas las operaciones de ingresos y pagos generadas por las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y los del resto del mundo durante un año. Puesto que las operaciones económicas con el exterior son muy variadas, como te acabo de decir, en la balanza de pagos se sistematizan en diferentes cuentas. La primera de ellas es la llamada de cuenta corriente, que tiene a su vez otras subcuentas. Una es la de bienes y servicios y otra es la de rentas primarias y secundarias. Vamos a ver qué registra cada una. La balanza de bienes y servicios, como ya te puedes imaginar, registra las compras y ventas de justamente eso, de bienes y servicios, es decir, las importaciones y las exportaciones. Cualquier operación de compra o de venta de bienes y servicios, lógicamente conlleva un doble apunte. Si es una compra, entra un bien o un servicio en nuestra economía y sale un pago, que es, esto último, el pago, lo que nos interesa registrar, porque, como su propio nombre indica, se trata de una balanza de pagos. Si es una venta, sale un bien y servicio y entra un pago que registramos. En la cuenta de servicios, transporte, educación, asistencia técnica, servicios culturales, recreativos, no es necesario hacer distinciones conceptuales, aunque luego nos interese saber qué tipos de bienes compramos y vendemos o de dónde proceden. Pero en servicios, en España, se distingue entre servicios turísticos y no turísticos, algo para nosotros muy interesante, puesto que el turismo, como sabemos, pues tiene una gran importancia. Y puesto que en cada concepto hay ingresos y pagos, cada uno tendrá finalmente un saldo. Por otro lado, las cuentas de rentas primarias y secundarias se refieren a lo siguiente. La cuenta de rentas primarias incluye los ingresos y pagos por remuneraciones al trabajo, la inversión y los impuestos a la producción e importaciones y subvenciones. La cuenta de rentas secundarias, por su parte, recoge los ingresos y pagos en concepto de transferencias, es decir, de operaciones que no tienen contrapartida, como por ejemplo las remesas de emigrantes a las que he hecho referencia anteriormente. También esta cuenta o estas dos cuentas de renta tienen un saldo, resultado de restar ingresos y pagos, que se suma al que haya en la cuenta de bienes y servicios.
Y la suma de ambos saldos, de bienes y servicios y de rentas primarias y secundarias, es el saldo de cuenta corriente. Junto a la cuenta corriente se encuentra la cuenta de capital, que incluye las operaciones que tienen como finalidad la financiación de un bien de inversión y las compras o ventas de activos no financieros. Incluye, por lo tanto, pues, inversiones directas, la compra y venta de valores y, en general, la adquisición o venta de activos, como te he dicho, no financieros, no producidos y como pueden ser, pues, terrenos y recursos del subsuelo. Y se incluyen también las recibidas de organismos internacionales con el fin de construir infraestructuras. Es posible que algunos conceptos de esta cuenta de capital se confundan con los que te he comentado que se registran en la cuenta de transferencia, porque no siempre es fácil distinguirlos, pero no vamos a entrar en esas cosas un poquito más especializadas. Finalmente, la cuenta financiera recoge los préstamos que recibe un país del extranjero o los que concede, las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país o los que hacemos fuera y, por último, las reservas. Las reservas, como te dije antes, pues son las cantidades de oro o divisas, monedas de otros países, de las que dispone el Estado como resultado de ir saldando todas las operaciones en las que participan sus residentes. Y finalmente, en la balanza de pagos, pues también hay una cuenta de errores y omisiones que registra las discrepancias estadísticas que se hayan producido o que se hayan podido producir entre todas las cuentas anteriores. Algo que no es anormal dado el número y la complejidad del registro que hay que llevar a cabo. Una vez que ya sabes los principales conceptos de la balanza de pagos, pues ya es el momento de entender qué significado económico tienen y la utilidad que tiene la propia balanza de pagos. Verás, cada una de estas cuentas puede tener un saldo positivo o negativo, como te he dicho. Si el saldo es positivo, superávit, significa que los ingresos por el concepto de cada cuenta han sido mayores que los pagos realizados, lo que quiere decir que el país tiene capacidad de financiación. Por el contrario, si hay déficit en una cuenta, significa que tiene necesidad de financiación para hacer frente a los pagos mayores que los ingresos obtenidos por ese concepto. Cuando una economía tiene necesidad de financiación en el conjunto de la balanza por cuenta corriente, estará obligada a obtener otros ingresos por cuenta de capital o financiera, en forma de inversiones o de créditos. Si estos ingresos compensan el déficit por cuenta corriente, no habrá variación en las reservas, pero si son menores, las reservas disminuirán. Y al revés, si el déficit por cuenta corriente es mayor que el superávit de capital, entonces habrá que recurrir a préstamos o se producirá una salida neta de reservas. Por lo tanto, y quizá en contra de lo que pueda parecer a simple vista, el hecho de que exista déficit corriente no es intrínsecamente negativo. No lo será siempre y cuando la economía tenga la posibilidad de obtener las suficientes entradas de capital, por otra parte. De hecho, si tenemos entradas de capital suficientes, significa que nos podemos permitir gastar más en bienes y servicios fuera de nuestra economía que lo que entra vendiendo hacia el exterior. En España, por ejemplo, es justo en las etapas de mayor crecimiento económico, cuando la economía, digamos que va mejor, cuando realizamos más importaciones. Lógicamente, eso sí, esta situación de déficit corriente, de cuenta corriente, podrá dejar a una economía en una delicada situación de endeudamiento y hacerla dependiente del capital extranjero. O sea que hay que valorar la situación. Además, esta última situación puede ser negativa a largo plazo, pues para atraer capitales quizás sea necesario que los tipos de interés sean suficientemente atractivos, más bien elevados, lo que podría dar lugar, como ya sabemos, a una reducción de la inversión y el consumo interno, así como a un encarecimiento de la deuda que mantenga el Estado. En resumen, la balanza de pagos nos refleja cuál es la relación de nuestra economía respecto al exterior, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. En el caso español, por ejemplo, pues suele reflejar que nuestra economía es muy dependiente de los ingresos del sector turístico. También que tenemos una gran potencia exportadora, pero con dos características reveladoras que no son tan positivas. La primera, que nuestro mayor volumen de exportación se centra en productos de valor no muy elevado. Y una segunda, que gran parte de nuestras exportaciones de más valor son de productos para los cuales es necesario importar previamente un buen número de componentes, de modo que no se queda en nuestra economía la mayor proporción del valor que genera.
En otras lecciones iremos viendo la utilidad y la relevancia que tiene disponer de la información que proporciona la balanza de pagos, pues las políticas económicas deben orientarse en gran medida a tratar de mejorar la posición exterior de la economía y a evitar desequilibrios importantes que puedan llegar a ser insostenibles.